Conmocionado a todo el mundo, Israel ha reconocido y grabado desde un dron el ataque indiscriminado contra una multitud de gazatíes que solo se acercaban a un convoy de ayuda humanitaria. Han muerto más de 100 personas y hay otras 700 heridas. Matanza que coincide justo con el momento en el que se han superado los 30.000 muertos desde el pasado 7 de octubre, según las autoridades de Gaza. Unas cifras que por primera vez había dado por buenas Estados Unidos. De hecho, su secretario de Defensa hablaba abiertamente de al menos 25.000 mujeres y niños fallecidos. A las pocas horas, el Pentágono daba marcha atrás. Estados Unidos sigue sin reconocer una cifra de muertos en el conflicto, pero por otra parte dice que están siendo demasiados. Y dan marcha atrás, amigos, qué cosa más curiosa. Bueno, esta edición de la Radio del Fin del Mundo, el 1 de marzo, vamos a tener una entrevista con el periodista investigador Rafael Palacios, que lo vamos a traer en la segunda parte. Primero vamos a hacer un recorrido de las principales noticias, dentro de otras que el señor Vladimir Putin dio una locución, bueno, muy interesante, lo vamos a estar viendo. En salud, el cambio climático y el aumento de la temperatura favorecen a la reproducción del mosquito. En el noreste del país hubo casos todo el año y sube como 750%, amigos, y esto me parece muy raro, el dengue. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 81 de la temporada 6 de la Radio del Fin del Mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la Radio del Fin del Mundo. La Radio del Fin del Mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 1 de marzo del 2024, donde, como les dijimos, amigos, en la segunda parte, dentro de 15 minutos, vamos a estar emitiendo la entrevista con el periodista investigador Rafael Palacios, que estuvimos discurriendo acerca de un montón de temas, acerca de un montón de noticias y visiones del mundo, y eso entonces va a abarcar de la geopolítica, la sociedad, un poco de todo. Así que los invitamos a que se queden para esa interesante entrevista, pero mientras vamos a hacer un recorrido general de lo que está sucediendo, las cosas más importantes o lo que más le llama la atención a la Radio del Fin del Mundo, amigos. Y esta es una nota que está saliendo entonces en el Jerusalem Post por el motivo entonces de que este muchacho que se había inmolado enfrente a la embajada de Israel. Más información está saliendo que dice que él mismo tenía información de que había militares estadounidenses peleando dentro de mismo de Gaza, o sea, con el tema de los túneles. Así que bueno, esta era una información que está saliendo, que él le comentó a una persona, y parece que podría ser real, amigos, que ya tengan tropas entonces estadounidenses allá en Gaza. Y bueno, decime vos, no, bueno, el hombre entonces se quemó, y acá qué es lo que están diciendo, que la gente entonces que va y saluda esta acción entonces están más cerca de volverse, de aceptar entonces los terroristas suicidas y todo esto, ¿verdad? O sea que si esto te parece que fue un acto valeroso o porque es un mismo, esto es una cosa, bueno, y esta gente de Israel te dice entonces que esto se parece entonces a las bombas suicidas y que la gente que tenga simpatía por eso. Y ahí está, ¿verdad? Otra cosa que está sucediendo, amigos, dentro de este mundo recontra de cabeza que estuvimos hablando también con Rafael, bueno, es el tema del estado de salud del señor Biden. Entonces, por supuesto que vienen a hacerle un estudio, traen un doctor amigo que le firme el papel, usted ya sabe cómo es, y parece que le hacen un estudio físico. Pero ¿cuál es la particularidad de este estudio físico, amigos? Que no le hacen un estudio de salud mental, ¿no? ¿Dónde estaba eso? Entonces, le parece que, porque lo había dicho entonces la señorita entonces que da las conferencias de prensa, acá está la señorita entonces Karine Jean-Pierre, le dijo a los reporteros que el señor entonces no había sido expuesto a un test cognitivo y que no lo precisa porque ya lo demuestra todos los días con sus actitudes, que está muy consciente y que está muy bien. Y no le hagas un test cognitivo porque, escúchame, ¿qué es lo que te va a dar? ¿Qué doctor te va a firmar una cosa que diga que este hombre está bien de la cabeza? No. Y acá hay otro entonces que si le hacen test
un test de esto me parece que también va a estar ahí medio complicado. Y es el señor Milei, que parece, amigos, según lo que está pasando acá, hay una revolución política dentro de Argentina con todas estas medidas que está imponiendo. La gente no le está gustando, por supuesto, porque pegan para abajo y están, parece que queriendo hacerle un pedido de juicio político contra Javier Milei. En el texto se solicita que se lo investigue por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causa de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de la nueva Constitución Nacional. Y dice entonces que le ganaron a la hiperinflación y se quedaron solo con la inflación, no con la hiper, pero bueno, hay que seguir pagándole, por supuesto, a la gente del FMI, del Banco Interamericano de Desarrollo y a todos los inversionistas estos que ahora imagínense, amigos, que la Argentina se parta con todos estos conflictos que existen y luego se separa allá la Patagonia y se forma un nuevo país, decime vos, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, siguen con los tambores de guerra y empujan esto de la guerra contra Rusia, que es una cosa absolutamente increíble, y más en los diarios occidentales, principalmente el Telegraph, que todos los días te saca 2 o 3 artículos refiriéndose a que tenemos que ir a pelearle a los rusos. ¿Pero por qué, señores del Telegraph? No, porque probablemente también los apoyen la gente de estas de Ratión y todos los demás, ¿verdad? Acá están diciendo, amigos, cosa que me parece bastante extraña, que Putin podría usar armas químicas en las ciudades alemanas. Vladimir Putin podría usar armas químicas en ciudades alemanas. Si estalla la guerra con la OTAN, los parlamentarios alemanes han sido advertidos mientras el gobierno intensifica la planificación de la contingencia para un conflicto global. Están todos listos para irse, todos quieren ir a una guerra mundial entonces contra la gente de Rusia. Vaya usted a saber por qué, pero parece casualidad o todos quieren lo mismo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es un club, amigos, para mí que es un club. Bueno, Alemania también, fíjate, reconsidera el uso de armas nucleares. Los comentarios de Donald Trump sobre los ataques de Putin deben hacernos pensar en la seguridad europea y no quieren entonces acá plantas que produzcan energía que sean nucleares, no quieren autos que contaminen, no quieren vaquitas que contaminen, no quieren nada porque son recontraverdes. ¿Pero qué quieren? Armas nucleares y bueno, puro pomponga, amigos, que es lo que les digo. Bueno, acá hay una buena noticia y esto sale entonces de los diarios ingleses este sale el Times of Israel, que los preocupa demasiado. Porque este señor, el señor George Galloway ganó una elección y está entrando de vuelta del Parlamento británico y parece que a esta gente, por supuesto, que no les gusta al Times of Israel, porque, bueno, este hombre sabe muchísimo, tiene muchísima información acerca de todo lo que está sucediendo por allá, por Medio Oriente, ¿verdad? Bueno, ahí está. Otra cosa, amigos. Bueno, estamos yendo medio rapidongo porque se nos viene entonces la entrevista y no quiero que se corte nada, ¿no? Bueno, el funeral de Alexei Navalny, nos estuvieron diciendo todos estos días que no querían entregarlo al cuerpo. Bueno, se le entregaron al cuerpo, que no iban a permitir que lo entierren. Bueno, lo están enterrando. También nos dijeron que también lo mataron. Era otra cosa, otro argumento, amigos, para esta sospecha que yo les digo que es que el timing era perfecto porque estaban presentando a la mujer. Bueno, parece que se estaba discutiendo un paquete de 60 billones de dólares que apoya entonces justamente este argumento de que tenemos que ir a luchar contra estos que no defienden la democracia. Y bueno, justamente le viene como anillo al dedo entonces la muerte del señor Navalny, otra de las cosas que estaban sucediendo, ¿verdad? Y acá entonces están haciendo, obviamente se está haciendo y lo están transmitiendo ahora mismo en las cadenas del mundo porque es muy importante entonces hablar acerca de Navalny, porque lo importante no es Navalny, porque gente fallece todos los días, ¿verdad? Sino que es hablar mal del señor Putin y nos parece a nosotros que les viene muy bien a Occidente entonces la muerte de este señor. Y nos parece rarísimo que fuera por casualidad, como hablábamos con Rafael Palacios entonces, como el tema del coronavirus, que justo haya llegado entonces en el momento de las elecciones para que se tenga que votar por correo. No es casualidad, amigos, el timing no es casualidad y ahí estaba la cosa, ¿verdad? Bueno, guerra entre Israel y Hamas, como veíamos, amigos, había sido entonces una matanza, parece, ¿no? Y se trajeron unos camiones y la gente empezó a disparar. La gente entonces de Israel dice, no, se mataron, murieron muchos aplastados entre ellos. Bueno, pero ¿qué provocó entonces toda ese pánico? Y probablemente hayan sido los balazos, amigos. Y bueno, ahí se está investigando por qué le hacen eso a la gente, porque
bueno, tienen todo el apoyo de todo el mundo atrás, amigos, de los buenos del mundo, y ya les decimos, ¿no? Ustedes fíjense qué es lo que están apoyando de los buenos del mundo, ya sea la Unión Europea, Estados Unidos y todos los buenos del mundo. Y fíjense entonces quiénes son los malos del mundo, y bueno, y vamos a ver que este mundo está absolutamente de cabeza, ¿verdad? Porque dentro de otras cosas, amigos, es que el señor Putin no quería guerra. Este hombre había propuesto varias propuestas de paz para la gente de Ucrania y no se dieron porque todos empujaron entonces todo esto, por supuesto, para hacer mucho dinero con las bombas y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, Putin alerta a la OTAN que las consecuencias del envío de tropas a Ucrania serían trágicas y, bueno, estaba advirtiendo también acerca de los... de las armas nucleares, que las tenía absolutamente listas, ¿verdad? O sea, listas para desplegarse, listas para... Y bueno, es más, ya salieron imágenes de unas bombas nucleares andando por las calles de Rusia. Bueno, es una advertencia entonces a toda esta gente que está amagando entonces que quiere una tercera guerra mundial y dice, bueno, te la traemos, te la llevamos a la puerta, y este hombre dice, bueno, mirá que nosotros tenemos armas que llegan a cualquier lado, así que bueno, con mucho cuidado, ¿no? Otra de las cosas que decía, estaba todo acá, pero lo tenía resumido entonces, estaba por ahí. Bueno, no lo tengo, pero bueno, estaba entonces, estaba diciendo, hablando acerca de la hipocresía del occidente, amigos, o sea que esta gente no quiere paz, que bueno, decía que todo esto de las armas en el espacio era un bolazo entonces que había tirado Estados Unidos para llevar la discusión, entonces acá está, aquí hay un ejemplo de hipocresía. Recientemente han formulado acusaciones infundadas, en particular contra Rusia, en relación con los planes de desplegar armas nucleares en el espacio. Tales narrativas falsas, y esta historia es inequivocadamente falsa, están diseñadas para involucrarnos en negociaciones sobre sus condiciones, lo que solo beneficiará a Estados Unidos. Al mismo tiempo han bloqueado nuestra propuesta, que ha estado sobre la mesa por más de 15 años, y ahí está, ¿no? O sea, este hombre está diciendo las cosas como son, nos parece a nosotros, porque la gente de Estados Unidos, amigos, ustedes ya saben, son bastante traicioneros, ¿no? Hacen y deshacen como quieren, pero no basado en las decisiones honrosas, ¿verdad? Eso lo podemos decir con seguridad. Y lo mismo piensa el señor Putin, que se había quejado de muchas de las decisiones de Occidente, amigos. Incluso acá, digo, también le está pegando bastantes patadillas a la gente de Occidente, porque están cambiando, la natalidad, también habló acerca de la natalidad, muchísimo acerca de su propio país, agradeció a toda la gente del apoyo entonces con las tropas. Bueno, entonces un discurso bastante extenso que se refirió a muchísimas cosas, pero mucho más a cosas internas de Rusia que cosas externas, que fue lo que yo recogí, ¿no? Bueno, ahí está entonces como les digo, entonces lo que lo está saliendo en Reuters. Esto por supuesto que es importante a nivel mundial, todo el mundo está leyendo acerca de lo que está diciendo este hombre. Lo que sí están trayendo acá es que dicen, este hombre advierte o amenaza con una guerra mundial. Este hombre está diciendo, esta gente no entiende que si nos siguen presionando van a provocar una guerra mundial. No sé si no lo entienden, una expresión así, o sea, no sé si les falla o qué les pasa, pero están llevando el mundo hacia ese punto. Entonces era lo que estaba denunciando el señor Putin. Como amigos, ya les dijimos, ¿no? Si esto se hubiera frenado al principio, como propuso el señor Putin, o a la mitad, cuando se lo propuso por medio de Turquía, bueno, ya estaríamos entonces con la paz. ¿Cuántos ucranianos seguirían vivos, amigos? Pero parece que eso no funciona porque tienen otros intereses, y los intereses son ventas de armas y guerra mundial, que es lo que les digo. Bueno, amigos, para redondear entonces, antes de que que pasemos a la entrevista, porque si no nos vamos largo, les quería comentar acerca del tema de la salud y todas estas cosas que estamos comentando nosotros acerca de estos mosquitos modificados que está creando el señor entonces Bill Gates. O sea, son noticias que tienen 2 años, por lo menos. O sea, que están saliendo ya que este hombre estaba produciendo 30 millones de mosquitos por semana. Y ahora entonces está lleno de mosquitos, invasiones de mosquitos, y ahora hay peligro de dengue, y la gente entonces sale con dengue. ¿Quiénes entonces son la gente que tiene dengue? Y cuando te traen una actriz, una persona entonces conocida, que cuál era, dónde estaba entonces, porque había una de estas que había caído, una actriz. Y entonces me pareció medio raro entonces, y estaba contando todo el tema de los síntomas. También dice que el dengue en Argentina, según el CONICET, los casos aumentaron un 2500%. Una cosa que ya les digo, amigos,
me parece bastante extraño. Y lo más extraño es que digan que es el cambio climático y el aumento de la temperatura favorece la reproducción del mosquito. Y bueno, pero también favorece las fábricas del señor Bill Gates allá en Colombia, que hacen 30 millones por semana. ¿No te parece que eso también facilita? Eso no creo, ¿no? Esos mosquitos entonces patentados del señor Bill Gates son todos buenos, son todos buenos. Bueno, fantástico, maravilloso, amigos. Ya sepan, entonces viene de la vacuna para el dengue que también estaba investigando el señor Bill Gates, y por eso nos estamos preguntando nosotros a ver si esta será la enfermedad X, amigos, que ya está entonces empezando a pegar. Parece que en Argentina existen grupos prioritarios por ser personas de riesgo, que son la gente que se tiene que vacunar, cuánto dura la protección y cuántos son. Bueno, y ahí está, ¿no? Dame 3-4 meses de pánico en las noticias acerca del dengue y vas a ver que de vuelta entra todo el mundo en esta misma historia. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pausa y pasamos enseguida a nuestra entrevista con el señor Rafael Palacio. Ya volvemos. Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, podcast radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La Radio del Fin del Mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Gracias, Rafael Palacio, por acompañarnos en este... Bueno, vamos a discurrir acerca de varios temas y vamos a ir tocando estos temas en la pantalla. Vamos a estar leyendo distintas noticias. Así que muchísimas gracias, y quería, antes de, darte la palabra, que introducirte en el primer tema que me interesa que hablemos, que es acerca de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo creo que ya es definitivamente una conspiración, ya no es teoría de la conspiración, todo esto que se está haciendo contra el señor Donald Trump. Y lo podemos ir viendo, por ejemplo, con esta primera noticia que tengo seleccionada para ti, que es que Joe Biden se olvidó cuando era vicepresidente y cuando su hijo murió, dicen los abogados, lo que está dando a entender, lo que todo el mundo sabe, que este señor está gaga. Bueno, en esto discrepo. Yo no creo que esté mal de la cabeza. Simplemente, lo llevamos diciendo desde hace tiempo. Este hombre, el que aparece como Joe Biden, pues se le parece físicamente, pero tiene muchas diferencias, y desde luego el tipo de tonterías que está haciendo continuamente no son impropias de un presidente. Lo que pasa es que, ya después de tanto tiempo la gente se ha acostumbrado a verlas, pero realmente si lo piensas con unos ojos racionales, o sea, con una mente racional, si lo ves de una manera racional, pues no encaja que un presidente pues tenga los despistes, la falta de memoria, los tropiezos físicos y que diga tantas tonterías como está diciendo. Entonces, pues esto apoya la tesis, por más que pueda parecer algo de locos, de que en realidad este hombre está siendo interpretado por un actor o varios actores para precisamente que la gente, los demócratas de Estados Unidos, aprueben o por lo menos no se opongan a la intervención militar que se está preparando cuando se demuestre que las elecciones del 2020 fueron robadas y que el COVID incluso fue una herramienta por parte de esta élite para poder robar las elecciones, haciendo que una multitud de norteamericanos tuvieran que votar por correo o que accedieran a votar por correo, de manera que el robo fuera más fácil de llevar a cabo. Correcto, es algo que ya habíamos estado hablando también en la radio del Fin del Mundo, porque se dio justamente el lanzamiento cuando saltó el coronavirus, justo era
cuando estaba el tema de las elecciones en Estados Unidos, igual que ahora la muerte de Navalny condice entonces con con la presentación de su señora como la sustituta para luchar por la libertad allá en Rusia. Pero el señor Donald Trump es una cosa que ya habían comentado y me parece interesante traerlo a colación acerca de todas estas cosas porque está hablando cosas que antes no hablaba. Y esto es algo que está saliendo en Volternet y es una locución que él dio en un discurso y estaba hablando en cierta forma acerca del 9/11. Decía que en definitiva queríamos impedir que el terrorismo llegara a nuestro país, pero yo no podía hablar de eso porque no quería mencionar el asunto y que algo sucediese de inmediato, así que durante 4 años no hablé de ese asunto, pero ahora hablo de eso todo el tiempo. No hubo tal ataque exterior contra el World Trade Center, no existen ataques como ustedes los percibieron aquí y en otros países, y bueno, ahí estaba entonces indicando más o menos lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo acerca del ataque a las Torres Gemelas y todo lo que ha conllevado, ¿verdad? ¿Te parece que hay un cambio de postura con respecto a los políticos? ¿Están teniendo un cambio de postura? ¿Se están revelando un poco más de información? ¿O a qué te parece que responde todo esto? Bueno, lo que yo creo es que el Donald Trump de su segundo mandato no va a ser como el del primero. Fueron muchos los que, esperábamos que hubiera sacado la verdad sobre el 11S o sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y no lo hizo, amagó con... de hecho se desclasificaron documentos sobre el asesinato de JFK, pero no acabó de dar el golpe. Y la razón es que, lo puedo asegurar, es que no se sintió... Cuando hablo de Donald Trump me refiero a los que le apoyan, a esa alianza de militares patriotas que conocemos como los sombreros blancos. Vieron que todavía el Deep State tenía mucho poder. Por eso permitieron el robo de las elecciones de 2020 a cargo de, iba a decir Joe Biden, pero en realidad fue Barack Obama el que lo urdió todo. Y ahora estamos empezando a ver a un Donald Trump mucho más incisivo, digamos, mucho más radical en el buen sentido, al señalar pues esta conspiración. Cuando ya Donald Trump se atreve a decir esto, que es pues un anatema y ha sido pues el tema más censurado de este siglo XXI, es porque está lanzando un mensaje de lo que viene, de lo que pretende hacer, de que pues va a llegar a los cimientos del Deep State. Y pues si se atreve a hacerlo es porque, conectando con lo que acabo de decir, es porque ve que el Deep State está ya muy debilitado y puede hacerlo. A pesar de eso, pues ya estamos viendo que hay pues la enésima conspiración intentando, en este caso, que no se presente a las elecciones de este mes de noviembre. Apenas quedan 8 meses. Y pues todo indica que, parece, las últimas informaciones hablan de que en abril el Tribunal Supremo se va a pronunciar acerca de este impedimento que algunos estados están poniendo a que el nombre de Donald Trump aparezca en las papeletas del mes de noviembre. Yo tengo plena confianza de que no lo van a lograr y que, pues en el peor de los casos, que casi sería el mejor, pues si le impiden presentarse a las elecciones, evidentemente pues aparecerán los militares y destituirán a Joe Biden, si es que para entonces se sigue todavía. Rafa, han intentado tanta cosa para detener a este hombre, lo han intentado con juicios, con alegatos, con supuestos conexiones rusas, con distintas pruebas de no sé cuántas agencias de inteligencia que lo querían. ¿No será que llegó el momento que como no lo pueden detener, tengan que usar la última opción, la solución final para el señor Donald Trump? No es algo que, por ejemplo, se manejaba en Los Simpsons. Los Simpsons hicieron una... en los dibujitos entonces mostraron al señor Donald Trump fallecido. Y mucha gente también está manejando que esto podría también, no lo pueden detener con nada, por más cosas que le hagan, y que la última opción podría ser esa. ¿Qué opinión te merece? Es tan cierto como que han intentado matarle hace poco, con, no sé si ha sido antras, pero una sustancia venenosa.
O sea que lo que estás diciendo viene ocurriendo desde hace pues 6 o 7 años. O sea, me parece que ha habido 19 intentos de asesinato a Donald Trump, pero bueno, por las informaciones que yo manejo, él está plenamente protegido por los militares y de hecho, bueno, pues no sé si ahora mismo, bueno, permanece mucho tiempo en la base de Cheyenne, que es, bueno, digamos, el epicentro de los sombreros blancos, así que sí, van a seguir intentándolo, sí, pero no lo van a conseguir. Mi pregunta sería acerca de si va a realmente cambiar algo con la presidencia del señor Donald Trump o si él, como más o menos lo que pasó en Argentina con el señor Milei, que venía a luchar contra la casta, y fíjate cómo está luchando contra la casta. Mi pregunta es si el señor Donald Trump se va a aliar con, a ver qué te parece a vos, con la gente de Israel y van a seguir todo esto entonces en el desarrollo para poder llegar al tercer templo, o si le va a poner un parate. Este hombre se había quejado varias veces en varios de los discursos que ha dado, se quejó primero de que el señor Netanyahu no le había dado el apoyo cuando se lo tendría que haber dado, que fue en las elecciones, fue uno de los primeros, fue el segundo que salió entonces a felicitar al señor Biden. También se quejó de que cuando habían matado al señor Soleimani, allá que era el terror de ISIS, que no le había dado el apoyo. A mí me parece que el señor Donald Trump en este sentido, pues me parece que está más maduro, que ya ha vivido varias traiciones y que puede ser que haya aprendido algo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, la primera, la respuesta más necesaria en este caso es recordar que al poder sionista no se le puede enfrentar directamente, o no se le podía. Ahora estamos en otra tesitura, ya con los nombres de la conspiración del agente del Mossad Jeffrey Epstein pululando, en los cuales pues, nos aparecen prominentes miembros del lobby judío, y con una Israel muy debilitada internacionalmente, aislada, extrañamente incluso hasta el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, apoyando a los palestinos, cosa que es inexplicable. Y en esta tesitura, bueno, Donald Trump se ha separado de Benjamín Netanyahu, le ha señalado en varias ocasiones, sabiendo además también que Benjamín Netanyahu tiene una gran oposición interior en Israel. Entonces, la respuesta a esta pregunta es aludir a cómo su yerno, Jared Kushner, ha sido apartado del círculo más íntimo de Donald Trump y ya se ha dicho que no va a formar parte de ese círculo cuando vuelva a la presidencia. Eso quiere decir que, digamos que ese lobby sionista no va a tener la influencia que pudo tener en el primer mandato y que, por el razonamiento que yo estoy haciendo, fue pues una bandera falsa o un juego, un despiste, una maniobra estratégica para que no se impusieran en contra los sionistas desde el principio. Es decir, esta ha sido una guerra de inteligencia a largo plazo, no un ataque fulminante como muchos esperaban. Y bueno, pues Donald Trump ya ha dejado caer en repetidas ocasiones que quiere acabar con la corporación de los Estados Unidos de América y volver al patrón oro, patrón plata, o sea, metales preciosos, cosa que están haciendo ya por su cuenta los estados. Esto es algo bastante difícil de explicar, pero voy a tratarlo de hacerlo a continuación. La gente que está esperando, un servidor incluido, que sea el presidente el que retorne el dólar al patrón oro, en realidad está mirando en el sentido equivocado. Lo que Donald Trump está haciendo justo a comienzos de esta semana ha aludido a un artículo de la Constitución norteamericana, en el cual se dice que el dólar tiene que estar avalado por metales preciosos. Y básicamente lo que está haciendo es delegar esto en los estados. En lo que en España son comunidades autónomas, me parece que en Argentina serán departamentos o regiones. Es decir,
lo que está es acabando con ese poder central de Washington DC, devolviéndoselo a los estados originarios, que hay que decir que, bueno, pues fueron al comienzo de la creación de los Estados Unidos de América, fueron las famosas 13 colonias que se unen de motu propio para crear una confederación de estados, más bien, bueno, que con el transcurso de los siglos ha ido tomando más y más poder hasta convertirse en ese Deep State. Entonces, en definitiva, lo que hace es descentralizar el Estado de los Estados Unidos de América y que sean los propios estados, es decir, regiones, comunidades autónomas, tenemos un problema con el lenguaje aquí, los que vuelvan a, básicamente, a aceptar el oro y la plata para pagar impuestos. Que esto es el patrón oro, el regreso al patrón oro o patrón plata, se configura, se certifica cuando un gobierno regional, para hablar de manera que nos entendamos todos, acepta que tú le pagues los impuestos en oro o plata. Entonces, en ese momento ya el oro y la plata vuelven a ser moneda de curso legal. Y eso es lo que está sucediendo. Hay, me parece que son 25 o 28 estados de Estados Unidos de América que han dictado sus respectivas leyes para aceptar el oro y la plata en el pago de impuestos. Mientras todo este cambio no se dé o no se está dando todavía, mientras siguen acumulando dinero los que siempre han acumulado dinero, o sea, el 1%, lo estamos informando todo el tiempo, se está volviendo cada vez más rico. La gente que entonces, la gente que vende armas, que produce armas, también ha generado ganancias. Bueno, los bancos, muchas empresas están generando muchísimas ganancias. ¿Será que se precisa, por supuesto, de todas estas guerras para que todo esto siga funcionando como ellos quieren? Hay dos cosas con respecto a esto. Estamos avisorando una tercera guerra mundial, prácticamente se están enfrentando o están llamando prácticamente a enfrentarse contra Rusia de forma directa o indirecta, o sea, están fogoneando toda esta situación y a la misma vez están atentando contra el resto de la población europea principalmente, y esto lo podemos ver entonces con esta noticia que dice que Dinamarca cerró la investigación sobre la explosión del gasoducto Nord Stream por falta de base jurídica. Esto es una cosa que ya lo habíamos hablado muchísimo en la radio El Fin del Mundo, que es acerca de las explosiones del Nord Stream, que según el señor Seymour Hersh lo hizo Estados Unidos. Ahora cierran todas las investigaciones. Estaba esta Dinamarca, había otra también cerradas. Alemania no quiere saber nada. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo va a ser el mundo del futuro? Porque tampoco quieren a Trump, ¿verdad? Supuestamente eso habría una ruptura entre Europa y Estados Unidos, que ahora están siguiendo todas las órdenes de el país del norte como un perro faldero. ¿Cuál es tu visión acerca de esto? Bueno, pues yo estoy convencido de que en realidad ese amago de guerra mundial no va a suceder, entre otras cosas porque los países de la OTAN no tienen armas. Se las han enviado todas a Ucrania y tampoco tienen dinero para comprarlas. Entonces, lo que estamos asistiendo es un juego para exponer precisamente cómo la Unión Europea, los países de la Unión Europea, los dirigentes, entre ellos militares de la OTAN, se han quedado con el dinero que debería haber llegado a Ucrania. Y eso yo creo que es a donde conduce este amago de guerra con Rusia. Cuando vayan a intentar, digamos, que no vaya ni siquiera a suceder, pero a acometer a Rusia, pues los mandos de sus propios ejércitos le van a decir que es que no tienen armas y no tienen con qué comprarlas. Aparte ya del problema energético, que todos sabemos la dependencia que tienen los países del centro y este de Europa del gas ruso. Así que, y precisamente con esto, con el asunto del Nord Stream todavía está más claro. En fin, Rusia lo único que tiene que hacer para detener esa guerra es cortar el grifo del gas, así de sencillo. Y como los militares norteamericanos no quieren acudir a esa guerra, pues no lo van a conseguir. Lo que está sucediendo, lo que va a suceder en los próximos meses, se está sucediendo ya, se está alentando, las fuerzas de inteligencia de los obreros blancos están alentando una rebelión de la ciudadanía europea contra el gobierno totalitario comunista de Bruselas, de la Comisión Europea.
Lo estamos viendo con los agricultores, aún a pesar de que no hayan conseguido parar esta ley de restauración de la naturaleza, que es la Agenda 2030, y lo empezamos a ver en España con el escándalo de las mascarillas, de todas las comisiones que se han llevado los políticos del Partido Socialista Obrero Español cuando compraron las mascarillas. Y esto va a escalar, este asunto va a escalar al tema de las vacunas, que como sabemos ha sido una compra centralizada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, cuyos correos electrónicos con Pfizer, con el jefe de Pfizer, con Albert Bourla, fueron censurados. Toda esa información yo estoy por asegurar que va a salir de aquí a las elecciones europeas, que son a comienzos de junio, y seguramente ese amago de guerra con Rusia va encaminado a ocultar lo que vaya a poder salir de aquí hasta entonces, que podría ser o podría dinamitar un cambio brutal en el Parlamento Europeo, en la composición del Europarlamento. Así como acá están renunciando a las investigaciones del Nord Stream y nadie va a llegar a ninguna conclusión, nos informaba el Jerusalem Post en un momento acerca, esto es también geopolítica internacional, ¿verdad? Y esto entonces sale del Jerusalem Post y nos habla acerca de, era este entonces o tenía otra noticia, donde estaban prohibiendo las investigaciones o que se hable mal acerca, que se digan cosas en contra acerca de lo que sucedió en el octubre 7, sí, era esta la noticia. Entonces el ministro aprueban entonces, prisión para la gente que niegue el octubre 7. ¿Qué es la próxima guerra entonces? ¿O es la guerra que está engolfando para mí? Que sería la que esta gente quiere empujar para lograr sus objetivos teológicos. Y a ver qué opinión te merece esto, porque ya acá cambiamos un poco de tema, nos vamos un poco del norte, pero está todo ligado, ¿no? Bueno, en este caso vemos que dentro de la sociedad israelita está ocurriendo lo mismo que en otras sociedades, lo cual pues ejemplifica que no todos los judíos están siguiendo a los sionistas. Hay una gran oposición a Netanyahu. Hay mucha gente que sabe que el gobierno de Israel participó o como menos toleró ese ataque de Hamas que catalizó esta guerra que estamos viviendo actualmente. Y bueno, pues esta medida que evidentemente pues a todos nos disgusta, pues por otro lado contribuye a reforzar que el gobierno israelita es una tiranía y bueno, pues será un argumento para derrocar a Netanyahu cuando llegue el momento. Ojalá que se dé, porque se están pasando, bueno, ya están demorando bastante en hacer algo, y el señor Biden, bueno, por supuesto que como vos decías, no podemos esperar nada bueno. Bueno, acá estaba entonces lo que te quería comentar acerca de la ganancia de las armas, y también quería que me hicieras algún comentario acerca de lo que está sucediendo con Argentina. Está ligado también con Ucrania. El otro día, bueno, parece que, según lo que estamos leyendo, parece que la gente de Argentina quiere entonces hacer un movimiento de apoyo a Ucrania. Esto ya había sido, básicamente lo adelantó el señor Milei cuando recibió al señor Zelensky con una menorá en Buenos Aires en su asunción. El señor Bukele, que no fue a la asunción del señor Milei, igual que no fueron muchos otros, ¿verdad? Pero por supuesto tenían que encontrarse estos dos, y ahora entonces si Ucrania pierde, Occidente es el que sigue. ¿Y cómo va a evolucionar esto entonces de acá en más? Bueno, lo que yo tengo entendido es que Ucrania se va a dividir. Ucrania se va a hacer con una parte de Ucrania y evidentemente Rusia pues se va a quedar con los territorios donde pueblan las gentes que hablan el ruso, aunque el ucranio en realidad es una lengua, es un dialecto del ruso. Sobre lo de Milei, pues bueno, evidentemente nadie puede negar que tiene una conexión que no esconde con el lobby judío, que a mí particularmente lo que más me sorprende es que lo diga tan abiertamente. Y eso es algo que no sé, a mí las cosas cuando se dicen tan abiertamente me parece que tienen algún truco, algún mensaje dentro.
Pero bueno, yo sé que los argentinos están muy divididos con Milei. De hecho, a mí pues me escriben mis seguidores de uno y otro bando, pues presionándome pues, semanalmente para que hable mal o bien de Milei. Pero yo en esto soy bastante positivo, o sea, positivo. Quiero quedarme con lo positivo. Sé perfectamente el peligro que corre Argentina y más, evidentemente, que eso es un tema muy importante, sabiendo que el Estado de Israel es posible que deje de existir, porque se dice que la declaración de Balfour ya ha sido derogada. Recordemos que la declaración de Balfour fue lo que originó que se permitiera los asentamientos judíos en Palestina, porque el Reino Unido era la potencia colonial en aquel entonces, después de la caída del Imperio Turco. Y bueno, pues se está hablando de que bueno, muchos judíos van a querer salir de Israel si se deroga el Estado de Israel y que evidentemente pues el plan Andinia para poblar la Patagonia chilena y argentina pues estaría ahí encima de la mesa. Pero como insisto, como yo intento ver lo positivo y desde luego algunas decisiones que ha tomado Milei sobre la ideología de género, por ejemplo, con todo el lenguaje de género y bueno, pues todas estas perversiones que se estaban bueno, pues financiando desde los propios estados, pues ha terminado con ello. También hay que resaltar que ya pues apenas 3 meses después de la asunción, él ha conseguido poner las cuentas de Argentina en, bueno, positivas, o sea, dejar de acumular déficit. Y bueno, pues yo particularmente sé que, claro, no soy argentino, no sufro las consecuencias del ajuste tan brutal que está realizando, pero voy a darle un margen de confianza de aquí hasta verano, hasta pronunciarme cuáles son los resultados del gobierno de Milei, obviamente sin pasar por alto sus declaraciones a favor del sionismo. Ahora que estamos hablando de los conflictos de Medio Oriente y también que está relacionado al señor Milei y todos los líderes mundiales que han pasado por el muro de los lamentos en Israel, todos tienen que ir a... que me saltó un cartel. Todos tienen que ir entonces a dar hacer su compromiso con el Estado de Israel y también con él. Esto es el tercer templo, definitivamente, que fue lo que Milei lo dijo directamente, dijo que esto... bueno, que él esperaba, que él creía en la profecía, en una profecía de que esto se iba a volver realidad, que es la construcción del tercer templo. ¿Nos podés dar un poquito de contexto sobre esto? Bueno, es algo que yo lo vengo siguiendo desde hace muchos años. Existe la financiación para la reconstrucción. Se dice incluso que han comenzado las obras subterráneas. Y bueno, pues evidentemente gran parte del conflicto en Jerusalén gira en torno a esta construcción del tercer templo. Pero dada la debilidad de Israel ahora mismo, considero más que improbable, imposible que se pueda dar, porque las naciones árabes, o sea, musulmanas más bien, se han unido en el BRICS, son ya independientes del sistema financiero sionista, lo cual no es que sea importante, es capital, por lo que ya no pueden hacerle presión, y militarmente, presión económica me refiero, y militarmente, pues, ¿qué decir? Son tan poderosos o más de lo que pueda ser Israel, con la salvedad de que tienen muchísimos más soldados. Si a esto le añadimos que Rusia se ha posicionado a favor de los palestinos y del bloque musulmán y la debilidad de la OTAN, pues desde luego Israel, bueno, si tratara de hacerlo, desde luego sería una solución suicida porque sería paralizado. Y bueno, pues ya llevamos, yo qué sé, ya son, me parece que 8 meses de guerra. Y bueno, pues es una guerra que no avanza y no retrocede. Se ha quedado ahí como algo, bueno, inerte, con
perdón, con ataques a la población civil y contraataques por parte, sobre todo, de los libaneses y de los palestinos con cohetes y bueno, pues con la amenaza constante de que Siria, Líbano y Egipto puedan intervenir. Y eso yo creo que está haciendo que Israel no vaya más en esta guerra. La posibilidad o la advertencia de que podrían involucrarse en la guerra estos tres países junto con Turquía, que, bueno, como mucha gente sabe, es el ejército más grande de la OTAN, a excepción de Estados Unidos. Estuviste hablando también del mundo progre, ¿viste? Que nos están imponiendo una cuestión que el señor Milei también estaba también estaba en contra. Y esto sale de la Rolling Stone, dice: las compañías que se vuelven woke no están yendo a la quiebra y ganan más dinero que nunca, está diciendo la gente de la Rolling Stone. ¿Qué opinión te merece este comentario? Pues es que lo siento mucho, pero esa noticia es del 8 de abril del 2023. Las cosas han cambiado. De hecho, BlackRock ha dicho ya que no iba a presionar a las compañías de las cuales tiene accionariado para que continuaran con esta política que en siglas creo que es ESG y que, bueno, pues están vendiendo acciones. La prueba de que eso va mal es que Jeff Bezos ha vendido una parte de sus acciones considerables de Amazon y Mark Zuckerberg de Meta. Y está sucediendo en otras compañías. Ahora hemos visto precisamente cómo las acciones de Google han caído esta semana después de que Elon Musk denunciara que Gemini, que es su inteligencia artificial, pues tenía un sesgo woke muy considerable. Así que eso va para atrás. Eso va para atrás y, bueno, pues otra prueba es que hay gobiernos, insisto, como el de Milei, como el de Bukele, que están destruyendo la ideología de género en sus países, unido a Rusia, y desde luego que Donald Trump, en cuanto llegue, va a hacer lo propio. Así que esa ideología está en retroceso, no en aumento. Es verdad, es una noticia que es vieja, son un montón de noticias que estamos, porque esta evolución se ha venido, y como vos decís, se ha decaído, ¿verdad? La gente se está despertando de este wokismo impresionante, y una de las cosas más importantes que ahora ha dado la gente, dice, no puede ser, con esta generación de imágenes que hace Google, que refleja un racismo antiblanco. Por ejemplo, toda esta reinvención de la historia que ha estado haciendo Google, también con las respuestas de las inteligencias artificiales. ¿Vos te parece que esto va a mermar, que va a cambiar, que vamos a llegar a un mundo de una inteligencia artificial de Grok, vamos a decir que es la que está desarrollando el señor Elon Musk, o que vamos a estar en un medio, que es lo que yo creo que van a ser? No va a ser tan evidente, pero lo van a seguir empujando todo este wokismo internacional. No, yo confío en la alianza y confío en que la tecnología acabará poniéndose al servicio del ser humano. Ahora mismo, donde está la batalla es en los gobiernos populistas que están derogando esas leyes. Y como digo, para la comunidad hispana es muy importante que tanto Milei como Bukele hayan empezado a derogar esas leyes y a decirlo abiertamente, con lo cual dejan de ser una tendencia, digamos, al alza y pasan a ser a la baja. A mí no me gustaría acabar la entrevista sin mencionar la importancia del tema de la hispanidad, en lo cual no le he escuchado hasta ahora a Milei posicionarse, a Bukele tampoco, y bueno, pues sería muy importante que se pronunciara contra el indigenismo y toda esta y este apoyo a la leyenda negra que desde luego desde gran parte de los países gobernados por el Foro de Puebla o el Foro de Sao Paulo están llevando a cabo. Como español, me gustaría que la gente de otros países de habla hispana conociera algo muy interesante que está sucediendo en torno al mundo de la cultura woke en España, particularmente en el mundo del cine, que como todo el mundo debería saber, está totalmente subvencionado por el Estado, que la gente no ve esas películas y que cada vez está más discutido, no solo discutido, sino que cada vez se hacen más memes, más mofas sobre, por ejemplo, la gala de los Goya, que viene a ser como los Oscars, pero en versión española, y que, bueno, pues es un templo de toda esta locura con unos personajes deleznables que dan vergüenza y que, bueno, pues han dejado de ser el espejo o en el que la gente se mira o los ídolos
y ya se convierten en motivo de mofa, como digo. Y bueno, pues esta es una batalla cultural que se lleva a cabo en todos los países del área cristiana, sobre todo, porque al mundo, bueno, también en el África Negra están viviendo esto mismo, pero al mundo musulmán, que yo sepa, no ha llegado de la misma manera todavía. Y bueno, pues en la medida en que haya un cambio, por ejemplo, en las elecciones europeas, pues viviremos ese cambio más rápidamente. Por eso yo invito a todo aquel que nos vea o nos escuche en Europa a que acuda a votar en su respectivo país para que le demos un vuelco, al Parlamento Europeo en apenas 90 días. Esperemos que eso se dé. Parece que la señora Van der Leyen está de salida, si es que todo sucede como debería suceder, si la justicia existe. Y bueno, terminemos con todo este wokismo internacional, que acá te iba a traer esta noticia que decía que no te metas entonces en el agujero del conejo, que no sigas entonces el agujero del conejo, que esto había comenzado allá con el tema de la pandemia, que nos dejó tantas enseñanzas. Por favor, Rafa, si querés una reflexión final, porque ya estamos quedándonos prácticamente sin tiempo. ¿Me dejas comentar el artículo porque lo estoy leyendo y la verdad que me gustaría que me lo enviaras? Porque no, déjalo donde estaba antes, porque es muy curioso. Lo que viene a decir es que casi no he podido leerlo, pero como que le está diciendo a la gente que no lea, ¿no? No vaya a ser que te convenzan, ¿no? Bueno, pues a mí me viene a la cabeza una anécdota personal que me ocurrió cuando saqué el libro La conspiración del movimiento gay, año 2012, e hice una gira por diferentes ciudades españolas en las cuales pues muchos de ellos fueron saboteadas por esta gente. Todavía creo que no había nacido Podemos. Pero bueno, los woke, lo que ahora llamamos woke, en aquella época no se llamaba así, la ultraizquierda, de género. Y bueno, pues particularmente en la ciudad de Lérida, de Cataluña, hubo un llenazo tremendo en un centro cultural del ayuntamiento y bueno, me contaron que a la puerta del lugar había como 20 o 30 personas que no dejaban entrar a los asistentes. Al final subieron a la sala donde se realizaba la presentación y bueno, era tal el guirigay que ya pues intenté negociar con ellos, bueno, pues que dieran su alegato y luego me dejaran continuar con la presentación. Así que bueno, pues le dejé a uno hablar y no sé si hubo un pequeño debate y bueno, pues en un momento dado ya se quedaron, digamos, tranquilos. Y di comienzo a la presentación del libro. Lo que ocurrió es que algunos de estos woke, de estos ultraizquierdistas, se quedaron sentados a ver lo que decía, y algunos de ellos decían: no os quedéis, que os convence. Entonces esto es muy parecido al artículo de New York Times. O sea, ellos saben que si esa gente escucha los argumentos que estamos dando, muchos de ellos van a dejar de seguirlos. Entonces ahora mismo pues tienen mucho miedo, y más miedo que van a tener si, como se está rumoreando, Elon Musk saca al mercado un buscador que compita con Google. En el caso de que eso suceda, entonces el problema va a ser mucho mayor, porque Google, la gente más joven o que lleva menos tiempo no lo sabe, pero está fuertemente censurado y no aparecen en sus búsquedas las informaciones que no les interesan ahora. Por eso a ellos digo, por eso si apareciera un buscador competidor que compita con Google, y desde luego sabemos que si de algo sabe Elon Musk, que es de tecnología, está capacitado, seguramente es el hombre que está más capacitado para presentar una tecnología tan avanzada como esa, pues desde luego ahí ya estarían muertos totalmente, porque entonces ya no habría solución para su narrativa. Excelente, Rafael Palacios, periodista español, gracias por acompañarnos. Fantástico, amigos. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista, igual que nos gustó a nosotros hacerla, y que que sirva la información, todas estas cosas. Nosotros somos muy curiosos, de Rafa Pal, por supuesto que también, así que tenía mucha información. Y discurrir con él siempre es interesante, esperemos que les guste. Este es un formato que nos gustaría comenzar a traer para tratar distintos temas los viernes, así que ya pusimos a la producción a trabajar incansablemente sobre eso. Esperemos que le guste a nuestra audiencia. Fantástico.
fantástico, maravilloso. Amigos, si llegaron hasta acá, saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Amigos, gracias por la atención, buen fin de semana, recuerden compartir y darme like o comentar, todo ese tipo de cosas siempre nos ayuda, así que contamos con ustedes. Amigos, buen fin de semana, nos vemos el lunes, chau, 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 chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.